aquí ya empezamos. Bueno, ahorita les va a mandar esta Debbie, ¿sí? La cuarta unidad para que la reciban. Pero mientras vamos a ver esto, que le dedicamos un poquito de tiempo, ¿sí? Y yo quiero que le dediquemos a la importancia que tiene y a la relevancia de que esto conlleva, ¿sí? Porque hoy por hoy vemos con mucha liviandad que tanto los jóvenes como aún en las congregaciones vemos que el deshacer o el separarse un matrimonio es lo más cotidiano, por decir así. Y también vemos lo que el impulso, dejarse llevar por el impulso sexual, que no es nada conveniente, ¿sí? Y yo quiero que me ayuden un poquito a leer esta parte. Luz, ¿quieres leerme lo del impulso sexual hasta la parte de Okay. del impulso sexual normal? Siempre llevará a demandar. Okay. ¿Sí? ¿Lo mandó al grupo? No, ese ya lo tenían, mi amor. O Página 43. Ok. Buenísimo. Está bien. Página, perdón por la tardanza. Creo que no está acá. ¿Sabes qué, papi? Creo que no. En las ¿No? Está en la página 43. Solo tengo hasta la 39. Bueno, o alguien la tiene. Cami, bienvenida. Bienvenida. Cami está entrando, aunque sabe que ya casi andamos terminando, pero ella quiso estar en comenzar con nosotros, lo cual se lo agradezco, y vamos a verlo, aunque después la otra parte la lleve, ¿sí? La otra parte, o sea, ella terminaría con nosotros y luego comenzaría con el módulo 1, ¿sí? Porque son módulos independientes, entonces no hay problema que sea así, ¿ok? Bueno, sea usted bienvenida. Ok, si lo tiene Luz, y si no, alguien, Lore, Vanes, ¿lo tienes? Hola, yo lo tengo acá. Luz, no te preocupes, Sí. no te preocupes, está bien. Impulso sexual. Es muy importante conocer el desarrollo del impulso sexual, sabiendo que la meta es la relación sexual. Por eso, en la intimidad, las caricias van en aumento y tienen la desventaja en el noviazgo, que siempre se empieza en el nivel en que se quedaron la vez anterior. La mayoría de los jóvenes no se conocen a sí mismos en el área sexual, por lo tanto, se comete una serie de errores en donde, por no haber el equilibrio, están cayendo en extremos peligrosos, y como todo desequilibrio trae error, como por ejemplo promiscuidad por extrema libertad o represión sexual, por satanizar el aspecto sexual, dejándolo más vulnerable satanizar el aspecto sexual, dejándolos más vulnerables en esa área. El impulso sexual normal siempre llevará a demandar más y más la cercanía, la intimidad, pues ya dijimos que la meta es la relación sexual. Así es. Por lo tanto, si no se tiene... Hasta aquí, Lore, hasta aquí. Ahorita continuamos. O sea, es muy importante que los jóvenes sepan y que el impulso sexual es algo con lo que nacemos, es algo desde que nacemos lo tenemos. O sea, no es que de repente ¡cling!, aparece, ¿sí? No, se descubre que ese es otra cosa. Pero los jóvenes, cuando
cuando no tienen límites dentro del noviazgo, ¿sí? O dentro del compromiso ya, entonces comienzan a tener un poquito de mayor libertad o aumentar las caricias, los besos, todo, y entonces es algo que no se puede detener, es algo que no es fácil contener, ¿sí? Esa es la situación. ¿Por qué? Porque es un impulso como cuando te comes una papita, ¿sí? Te comes una papita y tienes ahí la bolsa y al rato, no, pues agarras otra, ¿no? Y luego al rato agarras otra, o sea que no puedes comer solo una, ¿sí? Así es el impulso sexual, exactamente igual. Por esa razón es que los jóvenes deben de tener límites y deben de conocer que eso los va a llevar a algo en el que lamentablemente se cae. Y mire, la palabra sigue siendo la palabra completa, Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, siguen siendo vigentes, ¿sí? Muchas personas piensan que no, es que ya no estamos bajo el antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto. No, 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 estamos en la palabra, estamos en la palabra. Y Deuteronomio 28 no ha desaparecido, o sea, no es que ya no se ejerza en nuestra vida, no. O sea, seguimos estando sujetos cuando nos salimos de los parámetros de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el impulso sexual? Eso, que nos salimos de lo normal, de lo natural, de lo que en un tiempo va a ser sin ningún problema, sin ninguna sin ninguna restricción, pero entendiendo dentro del diseño de Dios, ¿sí? O sea, siempre toda nuestra vida, toda nuestra conducta, todo nuestro proceder, todo nuestro pensar va conforme al diseño de Dios, ¿sí? Conforme al reino. Porque si no, entonces entramos en otro reino, y es el reino de las tinieblas. No piense bueno, nos quedamos neutrales. No, 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 no hay una posición neutral en la vida de un ser humano, ¿sí? Esa es la realidad. O está en un lado o está en el otro. Si no ha ingresado al otro, es porque está permaneciendo dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y entonces, ahí no hay ningún problema, pero en cuanto se va hacia el otro lado, entonces infringimos ya las normas que Dios establece para tener una relación sexual. Y aquí lo dice. Por lo tanto, si no se tienen límites en esta área para cuando se esté llegando a niveles peligrosos, donde no hay retorno, eso es algo que desafortunadamente para los jóvenes, llega el momento en que ya no hay forma de detenerlo, ¿sí? Ya no hay forma de decir, no, hasta aquí me quedo. Porque mire, es todo un problema. Sabe que es casi un traumatismo emocional, ¿sí? Y físico, más que nada para el varón, el quedarse a la mitad. No, es muy, muy difícil que él pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se despertó, ¿sí? Más allá de lo que tenía que haber sido. Entonces, por eso es que no se puede retroceder. Una vez que una semilla ha germinado, y lo más probable es que caiga, ¿sí? En intimidades que más adelante les causarán vergüenza, dolor y, en fin, el pecado. O sea, esa es a donde los va a llevar, ¿sí?
a lo mejor no tendrán relaciones sexuales, pero sí simulaciones, ¿sí? Y ya lo dijo el Señor, que que hay que cuidar aún los pensamientos, ¿sí? Cuando más traspasa los límites permitidos en la relación de un compromiso, de un noviazgo, en donde son más que amigos, pero menos que esposos. Ahí está el peligro. O sea, son más ya que amigos, pero son menos que esposos. Entonces, no se ha contraído un compromiso y una responsabilidad al respecto, porque eso lleva una responsabilidad. Si bien es un privilegio, ¿sí? El tener una relación sexual plena, es un regalo, es una entrega, es una donación del uno para con el otro, es algo hermoso que Dios diseñó, pero dentro de lo que Dios estableció. Fuera de lo que Dios estableció, mire, esto se convierte en una codependencia, en un martirio, porque la conciencia de cada quien los acusa. Entonces no se disfruta como se tiene que hacer, como tiene que ser. Por eso deben de saber el impulso sexual que hace buscar la cercanía del otro sexo es algo que Dios nos dio. Es normal, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tengamos el permiso para hacerlo fuera de lo que Dios ha estipulado, que es el pacto matrimonial. ¿Sí? Una vez que se establece el pacto matrimonial, una vez que se lleva a cabo, tenemos toda la libertad. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para la pareja. Que el impulso en cada ser humano, ¿sí? Para asegurarse de que cumplieran su mandato de multiplicarse. O sea, hay una razón. Hay una razón de por qué Dios puso este impulso. Mire, una persona con un traumatismo en una relación o en un abuso, por ejemplo, es muy fácil que sea presa de temores, de inseguridades, de muchas cosas que puede caer, ¿sí? De muchas cosas, debido a una experiencia desagradable, como es un abuso, como es una violación, como es ese tipo de cosas. Y es tan impactante que eso en el matrimonio se lleva. Si no se trata, si no Dios sana y restaura, si Dios no hace totalmente una restauración de esa área, haga de cuenta que va arrastrando todo el paquete, aunque se case, no importa, ¿sí? Hoy me comentaban una persona y me decía, es que yo pensé que con el tiempo las cosas habían quedado atrás y que ya no tenía ningún problema. Dice, pero mi sorpresa fue desde el primer día, dice, que me casé y tuve mi primera experiencia, a causa de un abuso que yo tuve cuando era niña. Y fue un año, fíjese qué tremendo, un año que yo estuve teniendo problemas a causa de todos los impactos emocionales que yo sufría cada vez que tenía una relación sexual con mi esposo. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Ahora, cuando se hace esto dentro de una situación ilimitada, pues sí, ese impulso va sumando a los sentimientos afectivos y se irá desarrollando cada vez más y más cercana la intimidad. Lo cual es normal, pero no menos importante delante de los ojos de Dios. Y aquí es donde yo quiero que hablemos. ¿Se acuerdan qué les comenté de Efesios 5? ¿Qué íbamos a ver? ¿Sí? A ver, vamos a ver cuántos versículos Dios le mandaba a la mujer
de lo que tenía que hacer en el matrimonio y cuántos versículos al hombre. ¿Y a cuántos llegaron? Yo llegué a 4 de la mujer y 9 del hombre, y hay un versículo que es para los dos, el último. Ajá. A ver, ¿quién me va a decir el primero? Desde el 21 que dejamos. ¿Ese para quién es? Pati, yo le aviso que no pude leerlo, o sea, no es que no pude, me olvidé de leerlo. ¿No lo pudiste leer? Me olvidé, realmente me olvidé de leerlo. Ah, ok. Bueno, ahorita tus compañeros te van a ayudar a recordar. ¿Sí? No te preocupes. El primero, Bueno, sí. el primero es para Para los las dos. esposas. Para El los 21. Ah, desde el El 21. Para Ah, los dos. desde el 21. Sí, sí, sí. Sí, el 21. El 21 es para los dos. ¿Qué es lo que tú entiendes, Luz? En ese versículo, porque dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. A mí me encanta Pablo, porque antes de hablar, dice, a ver, primero, sométanse los unos a los otros, ¿sí? No habla de quién a quién, no, de los dos, ¿sí? En el temor de Dios. ¿Tú qué Yo entiendes creo que por esa parte? habla de que tanto las relaciones de matrimonio como la relación que uno tiene con cualquier otro cristiano o cristiana se basan en el principio de la humildad, de saber que uno, o sea, de mirar al otro como superior a uno mismo y saber que uno no se las sabe todas, porque sea hombre o porque sea mujer. Una vez escuché un pastor cuando hablaba de este tema y decía que esto se refiere a que, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo mal en mi vida y viene mi esposa con la palabra, o sea, como hombre hablaba, ¿no? Viene mi esposa con la palabra y me dice, mira amor, estás haciendo esto y no está bien. Obviamente con humildad, entonces no significa que porque esa persona sea hombre no le va a hacer caso a ella, porque en realidad no es que le está haciendo caso a ella, es lo que está hablando la palabra. Y así con todos los hermanos de iglesia. O sea, aunque seas una autoridad, si viene un hermano y te dice con la palabra que hay algo que estás haciendo mal, tenés que someterse unos a otros, porque eso es lo que el Señor dice. Creo que eso fue lo que decía el pastor. Ahora, ¿a qué Pero se para mí refiere? es humildad. Sí, ¿a qué se refiere Abraham cuando dice en el temor de Dios? ¿Por qué nos tenemos que someter los unos a los otros en el temor de Dios? En el temor de Dios, Nomás poniendo súbale la a su mente, volumen porque como que no lo oigo. deben ser los auriculares capaz. A ver. Poniendo la mente en todas las cosas de Dios, poniendo la mente en Él, teniendo el pensamiento fijado en Él. Yo lo veo de esa forma, o lo veo así, temor de Dios. Cuando hablemos o cuando corrijamos a una persona en amor, que lo hagamos desde la sabiduría de Él. Pero ¿por qué no diría el versículo, sí? Sométanse los unos a los otros en el amor de Dios. No dice eso. Dice en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? A ver, alguien que le ayude a Abraham. Yo creo que también trata de un respeto, por algo lo dice en el temor, por la autoridad que tiene a nuestras vidas Dios, cuando habla de temor, porque es diferente a, también podemos confundir el temor con el miedo, pero acá habla del temor. Sí, el temor de Dios, no dice a Dios. Claro, el temor de Dios. Una palabrita, mire, una palabrita cambia todo el sentido de un versículo, ¿sí? Entonces aquí dice, es someteos en el temor de Dios. Sí. ¿Sí? Un reconocimiento. Sí va implícito, Giselle, de alguna manera sí es eso, pero es hacia Dios. O sea, ¿por qué yo me tengo que someter, como dijo Luz, y lo dijo bien, muy bien? O sea, aquí está hablando del matrimonio. Sométase el hombre a la mujer y la mujer al hombre, ¿sí? Porque no es cuestión de autoridad,
¿sí? No es cuestión de autoridad, no es cuestión de orden, es cuestión de que todos debemos de dar cuentas, ¿sí? Unos a otros de nuestra conducta. Entonces, cuando alguien no está correcto, ¿sí? Con la misma palabra tiene que decirle el por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo quiero si yo exhorto a Dina? Si yo no exhorto, sino yo le digo, oye, Dina, me parece que esto no es adecuado, no lo dijiste adecuadamente por esto, ¿sí? ¿Por qué yo lo hago? Porque si es algo que lastima a otro hermano, entonces yo tengo que preocuparme, ¿sí? Porque sé que su corazón no es el de lastimar a un hijo de Dios, sino porque a quien lastimamos es a Dios. En realidad a quien lastimamos, por eso dice, el temor de Dios es no lastimar el corazón de Dios. Y si la esposa no se somete al esposo o el esposo no se somete a la esposa, ¿sí? No pueden caminar en acuerdo y dígame, ¿dónde queda Dios? ¿Qué hace Dios? Si no aprenden a someterse el uno al otro y a saber, tienes razón, sí estás en lo correcto. El temor de Dios es un temor reverente. Por eso decía Giselle, de respeto, sí, de respeto. Pero a ver, sí, Pau. No, que uniendo un poquito todo lo que decían recién Abraham, Giselle, y bueno, también estaba lo que comentabas, es que el temor de Dios, ¿no? Es como un principio que ayuda en todas las relaciones, en los vínculos, porque cuando yo sé que la otra persona también tiene temor de Dios, y yo también soy una persona con temor de Dios, voy a ser una persona muy cuidadosa en lo que voy a hacer, en lo que voy a decir, porque obviamente que mi temor es hacia el respeto y la obediencia a Dios, el agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces ese patrón te ayuda mucho en el hecho de saber que vos estás primeramente haciendo algo hacia Dios, ¿no? Entonces, más allá del otro, el respeto a Dios y agradar la obediencia a los principios de Dios, el poder, no sé, conducirte de una forma realmente que honre a Dios, eso te motiva en el matrimonio a que todas tus acciones las vas a medir con eso. Y eso para los solteros es una gran ayuda a la hora de elegir a una persona, porque vos decís, yo sé que esta persona honra a Dios por sobre todas las cosas, y como honra a Dios, me va a honrar, va a también cuidarse de cómo me va a tratar a mí. Cómo se va a sujetar a Dios de tal forma que me va a honrar también a mí, porque al honrar a Dios, me va a honrar a mí. Entonces, en esto del sujetarse unos a otros, cuando tememos a Dios, cuando tenemos este respeto a Dios, cuidamos todo, cuidamos cómo nos hablamos, cómo nos exhortamos, lo que hacemos cuando nadie nos ve, todas las cosas que sabemos que está Dios primero mirando, que van a traer ese respeto primero a Dios y también al otro. Entonces, ahí es que yo voy a actuar con amor, ahí es que yo voy a tratar al otro como propiedad de Dios. Entonces sé que el otro es una creación de Dios y tengo que respetarla así como respeto a Dios, respeto al otro. Y eso te ayuda mucho, ¿no? Así es. Y por eso Pablo comienza diciendo eso, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que van a establecer ese principio? ¿Sí? De amor, de respeto, de honra al otro. Y de esa manera lo están haciendo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bien de los dos, no quiere el bien de uno, sino de los dos. ¿Me explicó? Ahora, cuando Pablo establece esto en Efesios, de aquí en adelante va a hablar acerca de lo que es el matrimonio, ¿sí? Como es Cristo y la iglesia. Y la mujer toma su lugar como iglesia y el hombre toma su lugar como Cristo. ¿Me explicó? Entonces, así es como comienza. Sí, Abraham.
Es por eso que hay en Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así es, Creo que lo así dice en es. Proverbio 1. Así es, porque si no nos guiamos por ese principio de Dios, ¿sí? El que yo no puedo menospreciar a mi cónyuge, ¿sí? Porque acuérdense que somos un complemento. Eso es lo maravilloso del matrimonio. Siempre buscamos la parte complementaria que nosotros necesitamos. Entonces, cuando no buscamos una parte complementaria, entonces se causa un caos, olvídese, porque va a ser una competencia y una pelea continua. Pero casi siempre buscamos eso. Las personas instintivamente lo buscamos. Ahora, ¿por qué piensan? Ahí sí les voy a decir a los hombres, ¿por qué piensan, sí, que hay 9 versículos, como dijo Luz, para los varones, sí, y 4 para las mujeres, aunque yo no encuentro 4 para las mujeres? Pero bueno, a ver, vayamos primero, con los hombres. ¿Cuántos leyeron Efesios? ¿Sí leyeron Efesios o no leyeron Efesios? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos? ¿Por qué? Y aquí quiero que los hombres me digan, ¿por qué él dedica los 9 o los 7, que es lo que yo veo, a los varones? ¿Quién empieza? Pati, Sí. acá por ejemplo hay uno que dice, marido, amad a vuestras mujeres. Uh-huh. Después el otro, No, así que, váyase desde el 23, mi rey. No, desde el bueno, 23. ¿Sí? O porque sea, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza. sí, la cosa es, a ver, porque si lo leyeron, entonces Sí, se van a dar cuenta que hay más versículos para los varones que para las mujeres. Mi pregunta es, ¿por qué piensan ustedes que hay más versículos para los hombres que para las mujeres? porque el hombre es cabeza y como Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros somos cabeza de la mujer. Sí, ¿nomás porque es cabeza? No, Ah, y aparte porque a lleva ver, desde Cris, de él. a ver, bueno, a ver, que le ayude un poquito, Cris. Pienso que, bueno, tiene que ver con que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, pero también por muchas otras razones. El hombre fue creado primero y la mujer sale de la costilla del hombre, ¿no? Por lo tanto, el hombre como que lleva más responsabilidad en sí mismo. Y por otro lado, también le pide al hombre, que no le pide a la mujer, le pide al hombre, y dejar el hombre a su padre y su madre y se unir a su mujer. No le pide a la mujer dejar a la mujer a su padre y su madre. No, dejar el hombre a su padre y su madre, se unir a su... O sea, hay más responsabilidad sobre el hombre, hay más, digamos, que al primero que se le va a pedir cuenta de su familia, es al hombre, digamos, ¿no? También se le pedirá cuenta a la mujer, pero el que da la cara es el hombre. Entonces, cuando el hombre está alineado, todo fluye, digamos, ¿no? Eso también es parte también de la bendición de ser cabeza, o sea. Claro, claro. Sí. ¿Qué piensa Gustavo? Bueno, todo lo que venían diciendo los chicos también es verdad, es así, y que somos sacerdotes de nuestra casa también. Entonces Él nos demanda como sacerdotes. También somos proveedor, y también eso es importantísimo. Por eso yo creo que el apóstol Pablo nos demanda más al varón que a la mujer. Exacto. Se estableció, como decía Cris, desde Génesis. Desde Génesis, acuérdense que lo que Dios hizo fue que cuando la mujer obedece
¿sí? A ese ser serpenteante, ¿sí? Cuando ella obedece, queda cautiva bajo el dominio de Satanás, porque le obedece y se sujeta y se somete a él. Entonces, lo que Dios hace, ¿sí? Es ponerla bajo la cobertura del varón y así quitarla de que estuviera cautiva, que estuviera esclava, que el diablo se enseñoreara de ella, y entonces le pone al hombre. ¿Se da cuenta? Eso fue magistral de parte de Dios. Fue magistral porque nos deja con el diablo y nos destruye. Es más, a lo mejor ni estaríamos contando, se ejecuta la Eva y las mujeres, no sé qué hubiera pasado. ¿Me explicó? Pero Dios no, tenía que continuar su plan, tenía que continuar su diseño. Entonces la pone bajo el hombre. Porque tienes que aprender. A ver, ¿cuál es la lección? Lo que vemos entre líneas. Tienes que aprender como la mujer a causa de su emoción. Ella pierde los sentidos y no se da cuenta de que le estaba hablando un ser serpenteante, sí, muy llamativo, pero que era alguien que le estaba hablando que no era ni Dios ni su marido. ¿Sí? Ahí se perdió en los sentidos. Y como eso, como queda sujeta a esa sensación o esos sentidos, entonces la mujer siempre va a tender a hacer eso. Por esa razón es que aquí lo establece muy claro Pablo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las mujeres? Decir lo que pensamos, sométase. A ver, hable y diga. Porque así como Dios les habla a ellos, Dios nos habla también a nosotros. ¿Sí? Y no fue por cuestión de que lo hiciera primero. Hubiera visto, yo me peleé con el Señor como, no sé, como 1 año, como 2 años, y por qué primero el hombre, y por qué no la mujer, y ya sabe que le sale a uno lo Eva, pero le sale con ganas, ¿no? Y en la ignorancia total, pues peor. Hasta que yo entendí ese principio, me puso bajo una protección. Entonces, no resta valor a ninguno de los dos. No nos resta valor ni a la mujer ni al hombre, ¿sí? Por eso dice, sométanse los unos a los otros. Y también dentro del cuerpo de Cristo, como lo decía Luz, es cierto. Pero aquí nosotros debemos de entender que siempre lo que nosotros hagamos o tengamos una decisión importante en nuestra vida, tenemos que ir y planteársela también al esposo, ¿sí? Eso es en cuanto a la mujer. Pero, sí, el hombre es cabeza, es sacerdote, es proveedor, pero no solamente como lo entendemos, porque fíjense, les voy a preguntar una cosa a cada uno, ¿le parece bien? De los maridos, ¿sí? Aquí dice que, a ver, Rogelio, maridos, dice que amen a sus esposas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Solamente quiero que me diga cómo se santifica a una esposa. ¿Cómo el hombre santifica a la esposa? Eso lo hablamos el lunes pasado cuando terminó la reunión con ustedes. Ella me pregunta y yo le digo, la mujer está bajo la cobertura del hombre, pero el hombre para santificar a la mujer tiene que estar bajo la cobertura del Espíritu. Digamos que tiene que estar bajo el gobierno de Dios, digamos que Dios tiene que gobernar sí o sí la vida de ese varón para que la mujer pueda ser triunfadora y victoriosa al lado del hombre. Así es, así es.
O sea, mientras el hombre no tenga como cabeza a Cristo y sea quien gobierne su vida, ¿sí? No puede santificar a la esposa. Fíjense que es algo muy importante dentro del pacto matrimonial. El pacto matrimonial, que es de los dos, ¿sí? Que los dos lo hacen con Dios, ¿sí? Dos personas humanas con un personaje divino, ¿ok? Y lo hacen, y por eso son el cordón de 3 dobleces, ¿sí? Ahora, cuando eso sucede, Dios también interfiere cuando el hombre le permite que sea su cabeza, entonces la va a santificar, sí, pero también eso va a hacer una transformación. ¿Sí? Nosotros por ahí el hombre piensa de que la sabe toda o que ya la vivió toda o que lo ve todo. Y sin embargo, cuando el sujeto a la voluntad de Dios, por eternidad y por herencia hacia la mujer, Dios le abre más luz a la mujer para darle, es como que le abre otro sentido que acompaña al hombre y pueden ¿cómo es? Identifica a la mujer lo que el varón no puede identificar y es como que tiene más, es como que se hace más sensible la mujer, porque la mujer entiende por el espíritu que se ha sujetado a un varón que cree que está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces No, eso y no que cree, no es que que cree, o sea, es que lo ve, porque sí. si no lo ve, mire, nadie se sujeta a un varón que no lo hace, ¿sí? Porque Y nosotros sabe lo que le eso, espera, a eso, sabe lo que a le eso espera, ¿sí? yeah. Ahora, dice aquí también otra cosa, Cristian, dice, habiéndola purificado, ¿sí? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo se vive esa parte? Yo creo que ahí ya apunta un poco más al ministerio del hombre como sacerdote, digamos, la función como sacerdote. El hombre tiene que estar sujeto a Dios y a su palabra, y a través de la palabra santificar a su esposa y también a su familia, a sus hijos. Pero Pero ¿cómo lo hace? viviendo la Haga de palabra, cuenta, ¿cómo usted santifica la Pau? orando por ella, sujetándome a Dios, amándola, como Cristo ama a la ¿Cómo la iglesia, purifica? intentando, orando por ella, entregándome, renunciando a mí mismo por amor a ella, a cosas que tal vez en otro momento de soltero no lo hubiera hecho. Uh-huh, uh-huh, Es el morir, ¿no? El morir uh-huh, por amor a ella, digamos. uh-huh. Fíjense, porque somos bien bíblicos, ¿a poco no? O sea, lo decimos y siempre lo decimos en función de Cristo y nosotros, como la iglesia, ¿sí? Pero ya cuando nos ponemos así como que al tú por tú, a ver, está hablando de que habiéndola purificado, ¿sí? Por el lavamiento con la agua de la palabra. Indiscutible que es con la palabra, indiscutible que es con la intercesión, porque eso es la intercesión, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando nos enojamos? ¿Y qué pasa cuando hay desacuerdos entre nosotros? ¿Cómo le voy a hacer para purificarla si estoy bien enojado? Y ahí es donde nuevamente acudimos a la palabra, no a nosotros, no al enojo. Acudimos a la palabra, pero no me quite el enojo, ni la molestia. Y pero es doblegarnos a uno mismo, para hacer la voluntad de Él, de Dios, y no la nuestra. A ver, que diga don Cristian.
Yo quiero que los hombres piensen aquí. ¿Cómo purifico a mi esposa cuando estoy enojado? Pues sí, cuando no se ponen de acuerdo. ¿Cómo Cuando practico? hace lo que usted no quería que hiciera y aquella lo hace. Digo, no sé si le ha pasado, pero como a mí sí me ha pasado, pues entonces por eso le pregunto. Bueno, yo creo que es llevar a la cruz, ¿no? Nuestra carne, nuestros derechos. Ceder, ¿no? Decir, bueno, está bien, por amor a la relación, por amor al pacto, por amor a Dios, por temor a Dios, cedo a mi enojo, a mi derecho. Por más que tenga la razón, muchas veces el tener la razón no está contribuyendo a la edificación de mi matrimonio. Entonces, tal vez me quedo con mi razón, pero su corazón queda herido, queda dañado. Entonces no hay ahí, digamos, no se justifica que yo tenga la razón. No hay coherencia. Eso. Les digo yo, no hay pegamento entre lo que dice la palabra y mis hechos. O sea, no hay coherencia. No es lo que realmente debe de ser. Les digo, si aquí estuvieran todos los maridos, no, hombre, estuviera re bueno, porque esa es la parte que a veces nada más nos vemos como la iglesia y Cristo, pero no con nuestro cónyuge, ¿sí? No, y lo que dice, todo lo que dijo Cristian es correcto, es correcto. O sea, tiene que morir, tiene que tener dominio propio, ¿sí? Para aguantársela, ¿sí? Y hacerla. Y verla como Cristo la ve. O sea, tiene que doblegar esa molestia, ese enojo, lo que se tenga que hacer. ¿Para qué? Para llevar a cabo este versículo. Ahora, ¿qué tenemos? ¿De qué los ha provisto el Señor? De su gracia. ¿Sí? Yo creo que cuando un marido ejerce el sacerdocio, efectivamente, aquí ya no es cabeza, aquí ya es sacerdote, ¿sí? Y lo que usted también dijo, mantener el pacto, a pesar de lo que sea, porque aquí el asunto no es que no puedo mantener el pacto porque ella hace o deshace, no. Yo mantengo el pacto porque yo lo hice con Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros vamos a dar cuenta de ese pacto delante de Dios. Cuando lo mantenemos o no lo mantenemos. Porque a todos nos ha dado ganas de correrle, ¿sí? A todos nos ha dado ganas en un momento, ¿saben qué? Se acabó, ya, hasta aquí llegué. Y sí, hasta aquí llegamos nosotros. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que acudir al Señor y decirle, Señor, dime qué hago. Ahí viene el clamor, ahí viene la dependencia, ¿sí? Porque hay una mayor responsabilidad, eso es cierto. Y cuando nosotros vemos eso en un varón, ¿sabe qué? Por muy gallita que sea la esposa, ¿sí? Por muy leona que sea, se doblega ante eso, ante ver la actitud de santidad de un varón. Ahí es cuando uno se nos baja el gallo, ¿sí? Se nos baja y uno dice, creo que no es por aquí. Y buscamos, porque también buscamos, por supuesto que sí. Y buscamos los dos. Porque no solamente es, ahí es cuando viene entonces la sujeción, ¿sí? A mí no me gusta la palabra sumisión, porque no es de someter, es de que ahí yo voluntariamente me sujeto y digo, está bien. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Hay una razón. A ver, Gustavo, ahí le va, el 27. A fin de presentársela a sí mismo
¿sí? Como una esposa gloriosa que no tiene arruga ni cosa semejante, sino que sino que la ve santa. Qué tremendo. Mire, yo de veras que yo le digo al Señor, Señor, gracias que soy mujer. Qué buena onda que me hizo mujer. Porque aquí es donde viene ese papel, para presentársela. ¿Qué quiere decir, Gustavo, para presentársela? A sí mismo, como una esposa gloriosa. Como que yo voy a dar cuenta, al ser el sacerdote, que mi esposa está bajo mi cobertura, yo voy a dar cuenta por lo que yo hice bien para que ella pueda llegar a cuando el Padre nos llame. Fíjese bien cómo dice. Le voy a leer. A fin de presentársela, usted se va a presentar a su esposa, ¿sí? A usted mismo, porque dice a sí mismo. Presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa, que no tiene arrugas, ni manchas. Le voy a ayudar un poquito. Le voy a ayudar un poquito. Porque está como un poquito medio en chino. El marido tiene que conocer lo que Dios piensa de la esposa. El marido tiene que conocer muy bien qué es lo que Dios piensa acerca de la mujer. Para que usted la vea, además, eso es algo que Dios le tiene que dar luz. Les tiene que dar luz a los varones de cómo Él la ve. ¿Sí? No la ve como ustedes la ven, sino que es el que Dios se las muestre. Y comiencen a ver lo que Dios le ha dado de virtudes, de cualidades, de aguante, ¿sí? Que es una mujer que se sabe sostener, que tiene fundamento, que tiene base, que está sostenida en Cristo. O sea, ¿cómo la ve? Porque díganme, las casadas, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Todos. Aquí nadie nos escapamos. ¿Sí? Pero díganme, aquí seguimos con nuestros maridos. Y ha habido maltratos, ha habido palabras difíciles, ha habido palabras hoscas, ha habido disgustos, ha habido desacuerdos, ha habido muchas cosas. Pero todo eso, mis amadas, y eso es para que las solteros aprendan, todo eso nos ha servido para pulirnos. Ha sido la oportunidad, ¿sí? La oportunidad que hemos tenido para que cada día seamos un poquito más perfeccionados. Ambos. Un poquito más. No tomen como el que estoy aguantando a mi marido, como que estoy aguantando a mi esposa. No lo tome así. Tómelo como Dios lo ve. Que está siendo un tiempo en el que usted está permitiéndole al Espíritu Santo, ¿sí? Estoy hablando de ambos, le está permitiendo al Espíritu Santo que transforme a su cónyuge hacia la santidad. Y entre más santos, ¿sí? Entre más perdonamos
entre más amamos, entre más modificamos nuestras conductas, entre más pulimos nuestras asperezas, mayor transformación estamos teniendo hacia la santidad. Por eso es bueno, tanto mujeres como hombres, que se casen. Dígame, ¿un hombre se pule solo? ¿Un hombre saca las virtudes que tiene solo? ¿O una mujer? No, mis reyes, no, olvídenlo. Eso no va a suceder, ¿sí? Así es que se tienen que apurar. Como dijo Pau, pongan bien el ojo, ¿sí? Mire, yo me acuerdo cuando el doc, yo ya estaba así como media arisca, ¿no? Entonces, yo en cuanto me empezó a interesar, ¿sabe qué fue lo primero que hice? Le dije, quiero ir con tu familia a conocerla. Y él hasta se espantó, no dijo, ay, ¿tan rápido? Le dije, sí. Y no es por compromiso, ¿eh? O sea, no es para que te sientas comprometido, no. Pero quiero conocer tu familia. ¿Sabe por qué? Porque yo fui a ver cómo trataba a su hermana, a su mamá, a su abuelita, a su papá y a sus hermanos. Porque dije, así como los trate, cuando esté conmigo con esa familiaridad, después de años, así me va a tratar. Entonces fui y le hice un escáner familiar. Porque esa es una realidad. Cuando ya estamos tan familiarizados con nuestro cónyuge, entonces comenzamos a tener un trato real de lo que somos y de lo que tenemos. O de lo que no tenemos también. Por esa razón, yo le quiero decir que hay cosas que van desapareciendo de nuestra vida. Ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera. ¿Qué sucede cuando este impulso sexual no se detuvo a tiempo? Somos inseguros, somos celosos, somos desconfiados. ¿Sí? Hay desconfianza. ¿Por qué? Porque si lo hizo conmigo, puede que sea con otro. Y ahí viene un problemita muy, muy serio, ¿sí? Y entonces, vean que cada uno de estos, léanlo. Le voy a decir a Abraham, léalo, Abraham, ¿sí? Porque le conviene leer Efesios 5 y estudiarlo bien. Lo mismo que Cami, porque bueno, Cami no sabía, pero léanlo. Y vean cómo debe de ser el trato, ¿sí? O sea, cómo tiene que serlo, dice. Y así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué quiere decir a sus mismos cuerpos? Que así como te gusta que te traten, debes de tratar. Que así como te gusta que te apapachen, debes de apapachar. Que así como te gusta que sean tiernas y cariñosas y así como a la mujer le sale, ¿verdad? O le debe de salir. Y si no le sale, es porque todavía no ha logrado ser libre. Mujeres, tenemos que tener libertad para hablar y mostrar nuestros sentimientos. ¿Sí? Yo creo que de las cosas más maravillosas que trae el Evangelio es darnos libertad. Libertad para llorar, libertad
para amar, libertad para decirlo, libertad para expresar cuando alguien hace algo hermoso, esa libertad que tenemos. Gracias, gracias por tus atenciones, gracias porque te esfuerzas, gracias porque me haces el favor, gracias porque haces una rica comida, gracias porque trabajas aunque te partas el lomo, pero gracias. Y que muchas veces lo vemos como obligaciones cuando son demostraciones de amor. Y eso, chicos, ustedes deben de aprender a ejercitarse. Deben de aprender a ejercitarse. ¿Sí? Dina y Susi, Inés, que están solas, dicen, pues, ¿cómo nos ejercitamos, no? Si no tenemos con quién. Claro que sí. Tienen hijos, tienen nietos, tienen personas cercas para que hablemos, Gracias, gracias. ¿Sí? Y reconozcamos las cosas que las otras personas tienen o los otros detalles que tienen para con nosotros. Y sabe que eso nos trae libertad. Eso nos trae libertad. A eso nos ha llamado el Señor. A eso nos ha llamado. ¿Sí? Y eso va a ser dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una unión legal entre un hombre y una mujer, un acto indisoluble que establece dicha unión. O sea, tiene que pensarla porque no hay retroceso, no hay retroceso. Y más, los que estamos en Cristo, no hay retroceso. Y tienen que definir, chicos, ustedes, qué vida es la que ustedes están decidiendo o determinando tener. Y eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Sí? Porque va a ser su vida. Por esa razón, el matrimonio es una institución divina, es un pacto, pero no entendemos completamente su profundidad de lo que es el pacto. ¿Sí? Si bien, como también dijo, creo que Cristian o Abraham, y dejará el hombre a su padre, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque el hombre es más despegadón, ¿no? Dígame, ¿dónde andaba Adán cuando ese ser serpenteante le hablaba a Eva? En lo suyo, hombre. Haciendo lo que él tenía que hacer. Él andaba en el huerto, andaba con los animales, él andaba en lo suyo. Eso es lo normal. Por eso, hey, a ver, y a mí me encanta Dios, me encanta, porque yo digo, pues, ¿cuál madre y cuál padre iba a dejar a Adán? ¿No? ¿Quién era la suegra de Adán? Pues Dios. ¿Y quién era la suegra de Eva? Pues Dios. Entonces, ¿a qué se refería? Yo un día le pregunté, yo no sé si usted le ha preguntado, pero yo un día le pregunté, bueno, Señor, ¿y por qué le dijiste a estos pobres que tú eras todo para ellos? Dijo, porque aún yo tenía que darles un tiempo para su intimidad y que se hicieran uno. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Que se los dijo a las personas que dependían totalmente de él, pero para que se hicieran uno y se buscaran entre ellos. Por eso la responsabilidad que había sido la instrucción de Dios directa a Adán, por eso se la da a él. Varones tienen que conocer la palabra, tienen que conocer la palabra y no conocerla, vivirla, ¿sí?
¿Por qué? Porque muchos ignoran el propósito de Dios que tienen para el matrimonio. Sí, solamente el vivir juntos, el tener relaciones sexuales, el que ahora ya hay quien me cuide, quien me supla mis necesidades. No, 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 no es nada más eso. No es nada más eso, porque está incluido Dios. En las uniones matrimoniales en Cristo está incluido Dios. ¿Y qué va a hacer con Dios? ¿Qué va a hacer con Dios? Si no lo incluyo en todo lo que usted es. Sí. Y nosotros sabemos lo que eso implica. Dice, algunos, me gusta este ejemplo, algunos opinan que el matrimonio es como un limón. ¿Sí? ¿Sí? Que es el que se está comiendo, ¿sí? Lo siente ácido. ¿Sí? Agrio. Pero el que lo está viendo, se le antoja. ¿No le ha pasado? Que cuando alguien se come un limón, así, usted piense y como que se nos hace agua a la boca, ¿no? Así es el matrimonio. Dice, unos quieren salir, pero otros quieren entrar. ¿No? Pero no deja de ser hermoso. No deja de ser hermoso. ¿Sí? El que lo tiene, sufre. El que no lo tiene, lo quiere. Porque claro, oiga, es un perfeccionamiento. El matrimonio es una etapa de perfeccionamiento de su corazón, de su persona. No es de que sea de sufrimiento. Es que el matrimonio debe de imperar de veras el amor. O sea, estar un poquito, quitarnos todos los prototipos que nos ha puesto el mundo, el humanismo, y que nosotros enfoquemos un poquito más hacia lo que Dios quiere, hacia la razón y el por qué hizo una institución. Y si hizo una institución es porque se tienen que seguir las reglas, los lineamientos, las cláusulas, ¿sí? Se tienen que seguir. No, es que no me caso. No, mejor ni me caso. ¿Para qué? Nos unimos y se acabó. No, es que es lo mismo, fíjese. Porque el matrimonio no es porque hagan una ceremonia, es porque tienen una relación sexual. Es ahí cuando se consuma el matrimonio. Es ahí cuando se consuma el pacto. Porque si no, dígame qué pasa a los que están en Timbuktu y no son cristianos. ¿Qué? ¿Esos no son matrimonios? No, por eso es que Dios no hizo fiesta cuando Adán y Eva se unieron. Los bendijo nada más. Y dijo, inclúyanme en el asunto. Eso es lo que se hace en una ceremonia cristiana. Ahora se hacen muchas cosas, pero bueno, el ser humano, así somos, ¿no? Medios complicados. Pero si realmente fuera una ceremonia muy, muy sencilla, ¿sí? Con un representante de Dios y los bendijera, ya con eso es suficiente. ¿Para qué es? ¿Para qué se hace esa ceremonia? Para decirle a Dios y darle un lugar y decirle, Señor, entra a mi vida, así como se hace el bautismo. Es una declaración. Señor, entra a nuestro matrimonio, que ahora tú estés, o sea, con nosotros, que ahora tú seas el protagonista de nuestro matrimonio. Eso para eso es la ceremonia. Y otra cosa, honrar a los padres. Porque se acaba esa parte de los padres para entrar juntamente con Dios los dos. La honra a los padres es eso.
La honra a los padres, por eso es tan difícil cuando se caen en fornicación. Porque están deshonrando a los padres. Y las bendiciones que están en Deuteronomio 28 y 29, bueno, en una están las bendiciones y en otra están las maldiciones. Pero cuando usted está conforme a los lineamientos de Dios, usted se queda con todas las bendiciones de Dios. Y bendito serás, ¿sí? En la tierra. Y bendita será tu entrada y bendito será tu salida. Bendito el fruto que tú tengas, bendito el trabajo, que todo lo que hagas, que todo lo que inicies prospera. Que todo lo que inicies con hijos, que todo lo que inicies en tu matrimonio, que todo, o sea, es el todo, no es nada más la cuestión económica o monetaria. Olvídelo, eso es una añadidura. ¿Sí? Eso es así como que si me pegara aquí un parche yo. O sea, la añadidura es el que yo cumplo, el que yo hago las cosas como tiene que ser. Y mire, se me pega aquí. Viene la añadidura y se me pega. ¿Qué es la añadidura? La prosperidad económica. Pero tal pareciera que para nosotros ser proveedores nada más económicamente. No, proveer es emocionalmente, es dar seguridad, es dar paternidad a los hijos. Y no estoy hablando solamente del padre, sino también de la madre. Sentido de propiedad, sentido de valor, una buena autoestima. Enseñarles a ser sociales, a sociabilizar para que hagan vínculos. O sea, es una serie de provisiones que se tiene que dar a los hijos. No, lo económico, olvídelo. Cuando empieza a ser lo primero, entonces lo económico viene porque viene. Sí, esa es la benevolencia de Dios. Entonces le va a llegar porque le va a llegar. ¿Sí? Y cuando ya se vive dentro de ese matrimonio, ¿sí? Ya cuando estamos dispuestos, sí señor, estoy dispuesta a que yo sea lijadita, pulidita, les digo que somos como diamantes, ¿no? En bruto. Usted ve la piedra del diamante y está re fea. Pero ¿qué tal cuando empiezan a pulirla? ¿Sí? Y luego cuando empiezan a darle el acabado. ¿Cuántos años tiene Cristo? ¿Cuánto ha oído de la palabra? Entonces llega el diamante más duro. Y entonces empieza a darle a sacarle las diferentes caras, todas las virtudes, todas las cosas hermosas. Pero eso lo hace por medio de ¿quién? De personas. De su cónyuge. Y empieza a sacar el brillo. Y entonces empezamos a sacar la luz que en cuanto le llega la luz del Señor, usted el diamante refleja. De acuerdo a las caras que ha tenido de pulimiento, a las diferentes facetas que aguantamos. Y entonces empieza, por eso el matrimonio es algo en el que ¿les ha pasado que conocen a personas con muchos años de casados? Y que cuando los ven hasta se parecen, como que llegan a ser hermanos. Yo tenía un matrimonio que él acaba de cumplir 100 años. Es un hombre de Dios y él acaba de cumplir 100 años. Y hace 2 años o 3 años se murió su esposa. Pero cuando usted los veía, haga de cuenta que eran hermanos. O sea, hablaban igual, decían igual, todas las cosas, hasta las gesticulaciones eran igual.
Yo dije, mira cómo llega a impregnarse de tal forma, de tal manera en el matrimonio y a complementarse, sí, que ya el uno al otro era lo mismo. El matrimonio en Cristo es un pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un acto voluntario que han decidido unir sus vidas, voluntariamente. O sea, nadie lo llevan con una pistola y le dicen, te vas a casar con fulanito. Eso ya no hay acuerdos, gracias a Dios. Ya nos casamos con quien quisimos. De acuerdo a lo que usted sabía. Si fue por la emoción, pues eso le tocó. Si fue por amor, pues eso también le tocó. ¿Sí? De acuerdo a lo que usted también dio. Para cumplir juntos, ¿sí? El propósito de Dios. Y formen una familia establecida por Dios, ¿sí? Dentro de su palabra. Eso es un matrimonio. Eso es. Ahora, ¿qué les mandó a hacer a Adán y a Eva? Dios. Hay dos cosas que les mandó a hacer. Fructificar y multiplicar. Es primero, fructificar y multiplicar. ¿Sí? Lore, ¿qué entiendes tú por fructificar? Fructificar los dones del Espíritu. No, a ver, dele chance a Lore. Iba a decir Lorena. lo mismo. A mí iba a decir lo mismo porque lo habíamos mencionado en una clase, que los dones del Espíritu, en primer lugar, perdón, los frutos, el fruto del Espíritu, el primer lugar donde nosotros lo desarrollamos es en el matrimonio. Pero ahí yo difiero. A lo mejor se los dijo el doc, porque yo no. Se los ha de haber dicho el doc. Y sí, porque ahora en Cristo, claro que es el fruto del Espíritu, ¿sí? Y las manifestaciones del fruto. Pero Adán y Eva, ¿a qué se refería? Fructificar, que es dar fruto, ¿sí? Y sí son, como dicen ustedes, porque es el fruto es el amor, ¿sí? Y las otras son las manifestaciones de ese amor. Por lo tanto, sí, Lore, yo estoy de acuerdísimo con eso, ¿sí? Pero no nomás está en eso. Ahora, si nosotros desgajamos cada uno, debemos de entender que si nosotros nos casamos también porque amamos, entonces, lo primero después del amor, ¿qué es? ¿Cuál es? Gozo. ¿Cuál? El gozo. El gozo. Mi Luz, usted siempre me habla tan quedito que nunca le ando oyendo. Sí. El gozo. Mi compu está loca. Bueno, el gozo. Fíjense, una de las cosas que siempre debemos de tener, ¿sí? El gozo de habernos casado. Y no se debe de perder. ¿Sí? Ahora, el gozo, ¿a qué se refiere? Fabi, Ceci, ¿a qué se refiere con el gozo? ¿Qué es el gozo? Me mató. Estar agradecido, porque alegre no podemos estar alegres todo el tiempo. Exactamente. ¿Sí? O sea, el gozo es una actitud, ¿sí? De agradecimiento. Ajá. ¿Sí? Gracias, sí. Señor, que no me dejaste sola, sino que me diste un compañero o me diste una compañera.
Bien. Sí. Ese es el gozo. El gozo no es estar feliz. ¡Ay, qué felicidad! Ajá. Yo quiero verlos cuando se enojan. ¿Sí? Que para nada se nos sale. No nos sale la risa por nada del mundo, ni la sonrisa, ¿verdad? Sí. Sí, Pau o Cris. Sí, no, quería agregar nomás que el gozo también tiene un significado profundo en cuanto a la fortaleza que Dios nos da para soportar, manteniendo una actitud correcta, cualquier tipo de circunstancia. Y en este caso, en el matrimonio, creo que se aplica mucho, ¿no? Es mantener esa capacidad de sostener la situación, manteniendo, bueno, tal vez no voy a estar tan feliz de la vida, no se me va a dar la cara como decir, bueno, es que estoy contento externamente, sino que tengo esa fortaleza interior, ese agradecimiento, esa fuerza de Dios. Como dice la palabra, el gozo de Dios es la fortaleza de mi vida, como decía David, ¿no? Es donde radica justamente esta fuerza del Señor para mantenerse parado en las tormentas. Entonces, es una cualidad muy importante para el matrimonio, ¿no? Muy, muy importante. Muy importante. ¿Sí? Es una de las virtudes de Cristo en nosotros. Entonces, el gozo es algo muy, muy importante. Sí, Luz. Yo creo que el gozo también es una decisión de ser feliz, o sea, de hacer funcionar la relación. Y de decidir Claro. que esto va a funcionar porque va a funcionar y va a funcionar, o sea, y punto. Y ver las cosas ¿Sí? buenas, digamos, de la otra persona y decidir ser feliz. Es que esa es la Yo creo que es una fortaleza, decisión. fíjate, a la que se refería tu mami, porque eso es lo que nosotros, en donde nos tenemos que parar. Si nosotros nos paráramos más, ¿sí? A lo mejor si hacemos una listita de las cosas buenas que nuestro cónyuge tiene, eso estaría muy bueno, fíjese. Yo se los hago hacer en los prematrimoniales. A ver, hazme una listita de las cosas buenas, las cosas agradables, de las cosas que hace, que reconoces. Estaría bueno, ¿no? Que lo hiciéramos. Y que cuando estamos bien enojados, por ahí nos demos una vueltita. ¿Sabe que yo los votos ahora se los hago hacer por escrito? Porque no se nos olvidan. Ay, cuando estamos enamorados decimos tantas cosas, sí, pero después tienes que cumplirlas, porque son palabras dichas, declaraciones hechas delante de Dios. Entonces sería muy bueno que haga su listita de su marido y de su esposa. Y eso le va a ayudar, porque las mujeres debemos de ser personas enamoradas de nuestro marido. Y finalmente, enamoradas son aquellas cosas que admiramos, ¿sí? De los esposos. ¿Está dispuesta a hacer una listita? Maridos y esposas. ¿Sí o no? Digo, anímenme, ¿no? ¿Sí? Así. Como ahorita están. Porque miren, uno ve a Rogelio, a Gise, a Lore, que también no tiene tantos años. No sé, Ceci, ¿cuántos años tienes de casada? 17. ¿Tú, Lore? 13. O sea, en donde están ya en una etapa en que tiene que empezar a ser fortalecido su matrimonio, honestamente.
Sí, la carrera es larga, mis amadas, es larga, ¿sí? Pero, por ejemplo, Gustavo y Lau, ¿cuántos tienen? 16. A ver, Cris y Pau, miren, andan ahí más o menos todos. 23. O sea, ya han pasado más tormentas, ¿sí? Pero Gise, la Debbie, ¿cuántos años tienes, Debbie, de casada? 5. ¿Y Roge y Gise? 11 meses. 11 meses. Y ya pasamos por mucho, pastora. 11 meses. No, mi rey, si usted apenas empieza. No, pero no, usted, después tengo que tener una charla extensiva con usted, pastora. O sea, dense cuenta que más o menos andan en los mismos tiempos, en donde de veras debe de ser fortalecido y tenemos que comenzar, ¿sí? A ver y también les voy a dar un principio muy importante. La obra de Dios en nuestras vidas. A ver, yo lo voy a decir por Dina, ¿sí? Por Inés, por Susi. Yo tengo 2 años de estar con ellas juntas. Y yo he podido ver, así, por el Espíritu Santo, ver cómo han crecido, cómo han madurado, cómo han confiado, cómo ahora la palabra ha sido luz a sus vidas. Y no les digo de todas las demás, ¿sí? Pero a lo que me refiero es a que la obra de Dios no está estática en nuestros cónyuges. No está estática. Entonces dice, la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar y a terminar hasta la venida de Cristo. Entonces, quiere decir que como empezamos, hemos avanzado. No hemos avanzado, o sea, a partir de que hemos estado en Cristo, no hemos avanzado porque seamos muy santos. Hemos avanzado porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas. Chicos, por eso Abraham, por eso Luz, por eso Cami, deben ustedes, ¿sí? De casarse con hombres y mujeres de Dios. Porque la obra, sí o sí, el Señor la va a hacer. Digo, que a veces queremos correr, eso es indudable. ¿Sí? Y a Roge y a Gise ni se los permitimos. No, esos todavía no pueden correr. ¿Sí? Esos apenas ahí andan caminando. Pero mire, gracias a Dios, porque yo me imaginé que tenían más de casados. ¿No se le imaginaron ustedes que tenían más de casados? La verdad es que yo sí me imaginé que tuvieran más tiempo de casados. ¿Sí? Y gracias a Dios, gracias que iban a Dios. decir 10 años. Sí, de veras, yo también pensé que tenían 7, 8 años mínimo. No, parecido. Sí, pero no, pero ¿sabe por qué? Porque uno puede ver, ¿sí? La madurez también y la palabra ya en sus corazones. Y eso allana el camino tremendamente. En eso le damos gracias a Dios porque a través del trabajo en común que tenemos, Él nos ha venido puliendo, y después que hemos dejado de trabajar y hemos sentado a comer o hemos estado en la habitación viendo tele, hemos estado edificándonos y hace más o menos 5 meses hablamos con Giselle de hablar una palabra que sea verdadera. ¿En qué sentido? De que si no pasó por mi carne y por la carne de ella, no le digamos. Así es.
Así es. Entonces eso es como que nos fue llevando a una madurez y a hablar lo justo sobre Dios. Digamos, no hablar de algo que no estamos viviendo, sino de algo que estamos viviendo para poder pulsar a otros a seguir avanzando. Y eso bueno, sí vamos a trabajar sobre esas dos palabras, ¿ok? Digo, el multiplicarse, pero también cómo es que nos multiplicamos. No solamente en los tres aspectos, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿ok? Porque siempre multiplicarse a tener hijos. No más es eso. No más es eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es fructificar? Pero vamos a buscarlo y vamos a definirlo bien, ¿sí? Y vamos a decir también el multiplicarse, ¿qué implica? Porque eso, le digo, no se ha terminado. Eso tiene que seguir, ¿ok? Entonces, vamos a tener una tareita. Leemos desde fructificar, ¿sí? Desde esos dos mandamientos en la página 45. Dice, aunque el mandamiento en el matrimonio es fructificar y multiplicarse, ¿sí? Vemos que primero está la bendición de Dios, ¿sí? Sobre ellos. Y luego vamos a buscar qué es fructificar y multiplicarse. ¿Ok? Y aquí inclusive hay varios ejemplos acerca de eso. Y después vamos a ver lo que es el pacto. ¿Ok? Entonces, así quedamos. ¿Estamos de acuerdo? No se les vaya a olvidar en la tarea. Pati, sería entonces, ¿qué es multiplicar y fructificarse? Multiplicarse, eso sería. Sí, ¿qué es fructificar en el matrimonio y qué es multiplicarse? En las tres áreas. Desde el punto de vista etimológico o bíblico. O práctico. Práctico. Por eso les digo, en las tres áreas, ¿cómo me multiplico en el espíritu, en el alma y en el cuerpo? ¿Cómo fructifico? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sí, porque si no nos vamos a quedar nada más con la palabra etimológica y ya. Y ese es nuestro problema, que nos quedamos con la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y el chiste es esa, que yo sepa el hecho de qué es ser fructífero. Y si lo estoy siendo. ¿Desde qué porque son esos mandamientos, ¿sí? Para el matrimonio. Pati, ¿desde qué versículo dijo? El versículo está en Génesis 1, 27 y 28. Ahí está el versículo que les dio a Adán y a Eva. Y ese no ha cambiado. Si bien Pablo después lo describe, sigue siendo el mismo. ¿Ok? Bueno, Dina, ¿quieres cerrar la clase, por favor? Y hacer una oración. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por la unión de cada alumno, Señor, y por la palabra impartida, por la enseñanza, Señor, gracias, porque cada palabra es vida. Y te damos gracias por Pati, por el doctor, gracias, Señor, por esta
esta escuela que es de edificarte, es buena, es vida, es sana. Te damos gracias por esta noche. Así. Y bendecimos a cada uno, y bendigo a Patti, al doctor, y que toda palabra sea nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. ¿No tiene ninguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, ya recibieron ahorita la